Mi padrastro y mi madre se van de vacaciones con sus hijos, dejándome solo para cuidar la casa, pero me voy. Y cuando regresan me llaman culpándome de lo que ocurrió. Así que tengo 16 años y estoy en la escuela secundaria en este momento. Mi mamá se casó con mi padrastro, Eddie, hace 2 años. Mi mamá tiene 40 años y él 42. Mis padres nunca se casaron, de hecho, yo soy el resultado de un romance muy corto después de la universidad que pensaron que terminaría en un par de meses. Pero luego mi mamá quedó embarazada, y no quería abortar, así que me tuvo a mí. Mi papá también quería ser parte de mi vida, así que tienen la custodia compartida de mí. Cambio de hogar cada mes, pasando el año alternativamente con mi madre y mi padre, dividiendo mi tiempo equitativamente entre ellos. Amo a mis padres, y sé que ambos han hecho muchos sacrificios por mí para estar cerca de mí. El primero y más grande es que han tenido que vivir en la misma ciudad durante años, para que no me resulte demasiado difícil lidiar con el viaje entre las dos casas. No lo sabía antes, pero ahora sé que ambos han tenido que renunciar a múltiples oportunidades para avanzar en sus carreras, solo porque tenían que permanecer en la misma ciudad y vivir cerca uno del otro, todo por mi bien. Al parecer, mi mamá también tuvo que rechazar a varios hombres que estaban locamente enamorados de ella debido al niño. Ella quería centrarse en criarme, en lugar de casarse y tener que lidiar con tener un esposo, equilibrando su vida laboral y su vida personal y todas esas cosas. Sé estas cosas ahora, gracias a Eddie indirectamente, porque no es exactamente el mejor padrastro que uno podría desear. Mi madre ha tenido que contarme todo esto para que acepte a Eddie, porque ella piensa que si pudo hacer tantos sacrificios por mi bien, debería poder devolver el favor al menos un poco y aceptar a Eddie. No sé cómo funciona eso porque no le pedí que hiciera esos sacrificios por mí. Podría haber optado fácilmente por terminar el embarazo, o simplemente dejar que mi padre se hiciera cargo de criarme por completo. Pero de todos modos, nunca discutí con ella sobre nada de esto porque la quiero y quiero que sea feliz. Así que estaba dispuesto a aceptar a Eddie aunque no fuera una persona muy agradable. Cuando digo que no es muy agradable, no quiero decir que sea malo conmigo de ninguna manera. Solo quiero decir que no le caigo bien, y no se molesta en ocultarlo. No sé qué tipo de persona de 42 años tiene problemas con un chico de 16 años, pero definitivamente los tiene. No sé por qué no le caigo bien porque nunca hice nada para molestarlo. De hecho, siempre he tratado de ser amable con él porque así es como mi familia me ha educado. Ser amable con todo el mundo, incluso cuando te demuestran que no les caes bien. Él nunca me habla groseramente ni hace comentarios sobre mí. La razón detrás de eso es que ni siquiera me habla. Finge como si yo no existiera en la familia, y esto ha estado sucediendo durante los últimos 3 años. Literalmente no tengo idea de qué hice para molestarlo, pero un día simplemente decidió que no iba a hablarme, y empezó a actuar como si yo no estuviera allí en absoluto. Es la cosa más extraña del mundo, y realmente no estoy acostumbrado a este tipo de trato. Es como si me estuviera dando la espalda por algo, pero no sé qué es. Así que ni siquiera puedo corregir mi comportamiento porque ni siquiera sé cuál es su problema conmigo. Mi madre dice que así es él. No tiene un problema conmigo, pero tampoco me gusta necesariamente. Sin embargo, siento que si no te gusta alguien, al menos debería haber una razón para ello. Especialmente cuando tienes 42 años y la otra persona apenas tiene 16. Supongo que tiene algo que ver con la dinámica de ser el primer hijo de mi madre o algo así. Ni siquiera lo sé. Pero la conclusión es que no le gusto, y lo ha dejado muy claro. Antes nos llevábamos bien, y las primeras veces que llegaba a casa, interactuaba conmigo y me hacía todo tipo de preguntas sobre mi vida. Yo era muy educado y le respondía, pero después de una visita, simplemente decidió que no iba a hablarme. Fue muy aleatorio, y en ese momento no entendí por qué lo hizo. No lo cuestioné porque pensé que tal vez se había olvidado de saludarme o algo así. Pero luego ocurrió tantas veces que se volvió difícil ignorarlo. Incluso le pregunté a mi madre si había hecho algo para molestarlo, porque estaba actuando como si yo no estuviera en la casa, y él apartaba la mirada cada vez que entraba en la sala de estar o en cualquier habitación en la que él estuviera. Ella no me dijo nada al respecto. Simplemente dijo que él estaba tratando de asimilar el hecho de que ahora tendría que lidiar conmigo estando allí todo el tiempo, y tal vez simplemente no estaba acostumbrado porque antes de esto, solo había salido con mujeres que no tenían hijos. Encontré difícil creer eso porque él mismo tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos, uno tenía 15 años y el otro 12. Pasaron unos meses de esa manera, y eventualmente, simplemente acepté el hecho de que así era él, y que no iba a volver a hablarme. Después de un año de relación, él le propuso matrimonio a mi madre, y se casaron unos meses después. Después de su matrimonio, Eddie se mudó a la casa con sus hijos. Antes de eso, solo había conocido a sus hijos un par de veces, e incluso a ellos su padre les había enseñado a no hablar conmigo. Era simplemente una locura, y ni siquiera sé cómo lidié con eso durante tanto tiempo, durante años, de hecho. Antes de casarse,
Eddie y mi madre vivían por separado. Porque la madre de Eddie estaba muy enferma y vivía con ellos. Pero después de casarse, él decidió mudarla con su hermana para que pudiera cuidarla. Y se mudó con mi mamá a nuestra casa con sus hijos. No sé si alguno de ustedes ha experimentado esto alguna vez. Pero realmente no es fácil vivir en la misma casa con un montón de personas que no te hablan. Y que fingen que ni siquiera existes. Pero tuve que aguantarlo, y me hizo sentir realmente mal porque sentía que era algún tipo de criminal. Según la forma en que me trataban. Lo peor fue que nunca llegué a descubrir que hice mal en primer lugar. Todavía no tengo idea, pero al menos ya no vivo con ellos, así que no importa de todos modos. Pasaron los años, y su comportamiento no cambió, aunque me acostumbré a él. Ya estaba acostumbrado a que Eddie no me hablara cada vez que venía a visitar a mi madre, lo que era bastante frecuente. Después de que se casaron, me acostumbré a que él y sus hijos vivieran en la misma casa conmigo y no me hablaran. Cada vez que iba a casa de mi madre, tenía que prepararme mentalmente para solo hablar con ella durante las próximas semanas. Ella era la única persona que me hablaba en esa casa, y todos los demás fingían que yo no estaba allí, como si fuera invisible. Era doloroso, pero quería pasar tiempo con mi madre, así que tuve que lidiar con eso porque sabía que ella no iba a hablar con Eddie al respecto. Créeme, había intentado convencerla innumerables veces de hablar con él al respecto y llegar al fondo de esto, o al menos intentar resolverlo, pero me dijo que ya había hablado con él al respecto. Y que había un par de razones personales que no podía revelarme. Por eso él se negaba a reconocer mi existencia en la casa. Y ella no podía hacer nada al respecto porque entendía de dónde venía él. Y también entendía por qué me sentía mal al respecto. Pero yo solo tendría que aguantarlo y lidiar con ello. Si intentaba discutir con ella y defenderme, se ponía muy emocional y me decía que era ingrato. Porque estaba pasando por alto el hecho de que ella había hecho muchos sacrificios por mí. Así que seguramente podía darle un pase a Eddie por comportarse conmigo de la manera en que lo hacía. Y simplemente lidiar con ello por su bien. Quería pelear con ella, pero no quería lastimar sus sentimientos. Ni siquiera le había contado nada de esto a mi padre porque sabía que si se enteraba, estaría muy molesto y definitivamente reprendería a mi madre por esto. Ellos eran personas muy diferentes y tenían ideas muy diferentes sobre cómo criarme. Así que seguían teniendo pequeñas discusiones y peleas. Pero sabía que algo así probablemente llevaría a mi padre a solicitar la custodia completa, o algo extremo. No quería provocar drama, así que evité decírselo y fingí que todo estaba bien con mi madre y su nueva familia. Eddie y mi madre habían estado juntos durante un año antes de casarse, y han estado viviendo juntos desde hace 2 años. Así que he estado soportando este tipo de comportamiento durante 3 años ahora. Y he llegado a mi límite y estoy muy tenso. Recientemente, lo que sucedió fue lo que realmente me sacó de quicio, y decidí que ya no iba a soportar esto. El mes pasado, se suponía que pasaría el mes en casa de mi madre, y como de costumbre, Eddie y sus hijos me habían estado ignorando. Ya estaba pasando por un mal momento porque había estado peleando con un par de mis amigos de la escuela, y realmente no estaba en el estado mental adecuado en ese momento. Así que, hace unas 2 semanas, cuando me desperté una mañana y me di cuenta de que la casa estaba absolutamente vacía, empecé a perder la cabeza por ello. Incluso hasta la noche anterior, todo había sido normal, o lo más normal posible en casa de mi madre. Todos hablaban entre sí y me ignoraban, pero no se mencionó nada sobre que se fueran en ese momento. Pero cuando me desperté al día siguiente y vi que la casa estaba vacía, llamé de inmediato a mi madre para preguntarle al respecto. No tenía idea de dónde estaban, pero afortunadamente, mi madre respondió la llamada. Cuando le pregunté qué estaban tramando, me dijo que ella y los niños iban a salir de viaje por una semana, y me pidió que me quedara en la casa y la cuidara. Ahora estoy de vacaciones de verano, así que no tengo escuela, y realmente no tengo que ir a ningún lado. Pero no creo que sea apropiado dejarme en casa solo y esperar que actúe como un vigilante. No estaba de acuerdo con ese plan y se lo dije a mi madre, que no estaba listo para quedarme en casa todo el día y vigilar la casa. Si quería algo así, probablemente debería haber reforzado la seguridad alrededor de su casa, en lugar de engañarme para que me quedara en casa. También estaba muy molesto, porque ni siquiera me habían dicho sobre su plan de salir de viaje y me dejaron solo en casa. Ni siquiera tuvieron la cortesía de informarme de antemano, para que yo pudiera decidir por mí mismo si quería hacerlo o no. Probablemente, solo hubiera dicho que sí porque, como chico de secundaria, no hay literalmente nada que queramos más que una casa vacía solo para nosotros. Probablemente, habría invitado a un par de amigos y lo habría pasado bien durante unos días. Pero estaba tan enojado que ni siquiera tenía ganas de hacer eso, porque mi madre me estaba tratando mal, y me hacía sentir muy mal. También estaba peleando con mis amigos, así que realmente no tenía a nadie que invitar en ese momento. Y estaba pasando por un mal momento en general. Le dije a mi madre que necesitaba disculparse conmigo por hacer esto. Podía entender que a Eddie no le gustara hablar conmigo, pero lo mínimo que podrían hacer era al menos decirme que se iban a ir a algún lugar antes de irse.
No fue muy agradable despertarse una mañana y darte cuenta de que estabas completamente solo. Ella me dijo que estaba exagerando y que necesitaba superarlo. Ni siquiera esperó a que yo respondiera, simplemente colgó la llamada. Cuando intenté llamarla de nuevo, no contestó y me respondió por mensaje de texto diciendo que estaba tratando de disfrutar su viaje, que hablaría conmigo una vez que estuviera en el hotel. Estaba tan molesto por todo que decidí irme. Sabía que significaría que la casa estaría completamente vacía, pero no me importaba. Había intentado llamar a mi madre después de eso para hacerle saber que me iba, pero no respondió mi llamada y todo fue directo al buzón de voz. Así que cerré la casa con llave y guardé las llaves debajo de una maceta, como mi madre suele hacer cuando se va. Luego fui a la casa de mi papá para vivir con él. Una vez allí, en realidad se sorprendió al verme tan temprano, porque esperaba que regresara después de una semana, ya que se suponía que iba a vivir con mi madre hasta fin de mes. Pero ya había tenido suficiente, así que simplemente volví con él y terminé contándole todo lo que estaba pasando. Le conté todo sobre Eddie y su ridículo comportamiento hacia mí, y cómo incluso había entrenado a sus hijos para que no hablaran conmigo. Sentía que había hecho algo malo, pero ni siquiera sabía qué, y eso me estaba sacando de quicio. Luego le conté cómo mi madre ni siquiera quería hablar con él sobre esto, y simplemente dejaba que todo siguiera como estaba, sin importar cuánto me doliera. Su excusa para eso era que creía que él tenía sus razones personales y eran válidas, pero ni siquiera estaba dispuesta a decirme cuáles eran esas razones, para que pudiera entender lo que estaba pasando a mi alrededor. Había soportado esto el tiempo suficiente solo por el bien de mi madre. Quería que ella fuera feliz, y ella seguía recordándome que había hecho tantos sacrificios por mí en su vida, así que podía hacer esto por ella. Pero esto era demasiado para soportarlo. No iba a tolerarlo más, y estaba cansado. Tuve que contarle a mi padre sobre esto, porque él merecía saber lo que mi madre me estaba haciendo pasar. Y tal vez él pudiera hacer algo al respecto porque estaba harto de ser tratado así, incluso cuando no había hecho nada para molestar a nadie. Y siempre había tratado de ser amable y compasivo con todos. Entonces le conté cómo mi madre me había dejado solo en casa, sin siquiera decirme que ella, su esposo y sus hijos se iban. Simplemente, esperaba que estuviera de acuerdo en cuidar la casa, asegurarme de que todo estuviera en su lugar, y vivir solo durante la próxima semana solo porque ella quería hacer un viaje. Ese ni siquiera era mi mayor problema. Mi problema con eso fue que ni siquiera pensó que era importante decírmelo. Cuando intenté hablar con ella, simplemente seguía colgando y rechazando mis llamadas como si ni siquiera fuera importante para ella. Realmente había cruzado la línea, y no podía seguir soportando esto. Después de contarle todo esto a mi padre, empecé a llorar, porque no me di cuenta de cuánto peso había estado llevando sobre mis hombros en los últimos años. Tenía una relación normal con mi madre antes de eso, pero después de que se juntó con Eddie, todo cambió y nada fue igual. Sentía que era insignificante para ella, y era muy difícil aceptarlo. Después de desahogarme con mi padre, él solo me dijo una cosa, y fue que iba a encargarse de todo por mí ahora. Obviamente, estaba muy molesto, pero lo que tenía que decirle a mi madre, no me lo dijo a mí. Solo me dijo que estaba muy contento de que hubiera compartido esto con él y que ahora estaba todo fuera de mi pecho. Me dijo que iba a vivir con él y si quería volver con mi madre, esa era mi elección, pero él no lo sugeriría. De todos modos, he estado viviendo con él, y no intenté llamar a mi madre después de ese día. Lo gracioso fue que ella tampoco intentó llamarme. Lo mínimo que ella podría haber hecho era tratar de mantenerse en contacto con su hijo, a quien había dejado solo en casa mientras viajaba con su nueva familia. Realmente me sentía emocionalmente herido por lo que ella estaba haciendo, pero después de hablar con mi padre, me sentía considerablemente más ligero, y había decidido que no iba a dejar que esto me molestara. Durante unos 5 días no tuvimos contacto, y luego, cuando finalmente me llamó, pensé que sería para saber cómo estaba. Pero cuando respondí la llamada, ella me estaba gritando a todo pulmón. Me tomó unos segundos darme cuenta de que me estaba gritando, porque me había ido de la casa y los habían robado. Aparentemente, muchas cosas que habían dejado en la casa ahora habían desaparecido, incluido su televisor y un par de otros artículos caros. Por alguna razón, ella me estaba culpando por todo eso. No sé por qué lo estaba haciendo, porque intenté llamarla e informarle que me iba y que me iba a quedar con mi padre. Después de que dejó de gritar, le dije que no estaba contento con la forma en que me había estado tratando. Había intentado comunicarme con ella varias veces después de que colgara, pero seguía rechazando mis llamadas. Ella me dijo que podría haberle enviado un mensaje de texto, y tan válido como era su argumento. Le dije que no lo hice a propósito porque estaba enojado. Pensé que era muy obvio, y se lo había dejado muy claro que estaba molesto, así que no debería haber esperado que me quedara en primer lugar. Tuvimos una gran pelea al respecto, porque ella creía que debería haberme quedado en casa sin importar lo enojado o molesto que estuviera, porque esto era una cuestión de seguridad, y ella confiaba en mí y contaba conmigo.
Pero no le dije que hiciera eso. De hecho, había hecho todo lo posible para hacerle saber que me iba y que no quería quedarme solo en casa. Pero ella ignoró todas mis llamadas. Así que ahora tenía que pagar el precio por ello. Estas eran las consecuencias de sus acciones, no las mías. Me pareció muy ridículo que intentaran echarme la culpa de todo esto, incluido Eddie. La primera vez que me hablaba en los últimos años, fue solo para gritarme y culparme por mi descuido. Dijo un par de otras cosas muy confusas también, como que siempre había sabido que yo sería la causa de su ruina. Ni siquiera sé qué se supone que significa eso porque ni siquiera interactuamos. No sé cómo llegó a esa conclusión sin ni siquiera hablar conmigo. De todos modos, mis padres ahora están peleando porque mi papá piensa que esto es culpa de mi mamá, y yo también. Pero ella cree que es mi culpa, y ahora mi madre está exigiendo que mi padre pague por los daños, ya que cree que si él está defendiéndome por hacer esto, debería estar listo para pagar el precio por ello. No entiendo qué hacer ahora, y ella solo lo dejará si al menos me disculpo con ella y su familia. No quiero hacer eso, pero tampoco quiero que siga molestando a mi padre. Estoy equivocado por dejar la casa de mi madre desocupada para ir a vivir con mi padre, porque ella y mi padrastro me dejaron solo en casa, para irse de viaje con su familia sin siquiera molestarse en informarme. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde el incidente, y muchas cosas han salido a la luz desde entonces. En primer lugar, finalmente pude descubrir por qué Eddie me odiaba tanto. Aparentemente, resulta que cuando comenzaron a salir, Eddie le había pedido a mi madre si podía traer a su madre para vivir con ellos. Mi mamá le dijo que no, porque no se sentía cómoda con la idea de que se mudaran juntos tan pronto, y definitivamente no estaba de acuerdo con la idea de que su suegra, que estaba enferma, viniera a vivir con ella. Pensaba que sería demasiado trabajo para ella y no estaba preparada para eso. Aunque Eddie le había dejado en claro que tenía una enfermera a tiempo completo para cuidar de ella, y solo necesitaba que alguien estuviera cerca para sus necesidades emocionales. Mi madre ya no estaba lista para mudarse con Eddie y estar juntos, y no quería la carga adicional de tener a su suegra viviendo con ellos. Pero en lugar de ser sincera con él, ella lo achacó todo a mí. Esto fue aproximadamente 3 meses después de que comenzaran su relación. Estaban volviéndose bastante serios el uno con el otro en ese momento, aunque creo que era demasiado pronto para ellos. Pero de todos modos, esa es la elección de mi madre, y no quiero comentar sobre eso. Básicamente, le había mentido a Eddie y le había dicho que estaría bien con que se mudara con ella, y trajera a su mamá e hijos para vivir con nosotros, pero no estaba segura de si era una buena idea por mi culpa. Me había hecho sonar como un delincuente juvenil, y le había dicho que había salido con un par de hombres en el pasado, pero todos se habían ido por mi culpa. Aparentemente, aterrorizaba a sus novios porque quería protegerla y mantener a todos alejados, porque aún creía que podía reunir a mis padres, y ella no quería romperme el corazón. Tampoco quería que la madre de Eddie sufriera por mi culpa, porque le había dicho que yo tenía muchos comentarios que hacer sobre su familia. Le había dicho a Eddie que yo había llamado a su madre una carga inútil para la familia, y le había dicho que si se mudaba con nosotros, me aseguraría de que sufriera por ello. Esto es algo que nunca diría porque no soy así, y sé lo insensible que es. Aparentemente, había llamado a sus hijos pequeños duendes malvados que iban a arruinar nuestra familia. Obviamente, después de eso, dejó de interactuar conmigo por completo porque no quería tener nada que ver conmigo. De hecho, creyó a mi madre, aunque siempre me había comportado de manera muy normal con él y no tenía razón para creerla. Me enteré de esto hace un par de días, porque Eddie había estado presionando a mi madre para que me renegara y cortara todos los lazos conmigo, por lo que había hecho y pensaba que ya era hora. Pero ella no quería hacer eso, así que finalmente tuvo que ser honesta con él. Ahora están viviendo separados, porque Eddie no podía creer que me hubiera estado tratando tan mal, por un montón de mentiras que mi madre le había contado. Simplemente porque tenía demasiado miedo de decirle la verdad, que era ella quien estaba en contra de que su madre enferma viviera con ellos y no yo. En un correo electrónico, Eddie incluso mencionó que no habría tenido problemas si mi madre hubiera sido honesta con él, y le hubiera dicho que no tenía la capacidad para lidiar con una persona enferma en la casa. Él simplemente habría hablado con su hermana, y se habría asegurado de que se turnaran para cuidar a su madre. Pero ella eligió mentirle e inventó una historia tan horrible sobre mí, que él creyó y por eso siguió maltratándome. Me envió un correo electrónico para disculparse por todo lo que me había hecho pasar, y esperaba que lo perdonara. No le he respondido todavía porque no sé cómo sentirme al respecto en este momento, y solo quiero mantener la cabeza despejada y no pensar en nada de esto por el momento. Pero en fin, así es como había estado maltratándome durante tanto tiempo, y mi madre lo había permitido. De hecho, había estado funcionando perfectamente a su favor, y ella le había alimentado todo tipo de mentiras, sobre cómo siempre me metía en problemas en la escuela. Ni siquiera nos hablábamos, así que él nunca descubrió que en realidad era un chico bastante normal, y eso evitó que se descubriera la verdad de mi madre.
Ella es una mujer retorcida, tengo que decir eso. Mi padre ahora está solicitando la custodia completa después de que supimos todo esto. Mi madre está devastada, porque afirma que nos amaba y quería que fuéramos una familia feliz juntos. Pero lo siento, no puedes tener una familia feliz según tus propios términos y arruinar la vida de todos los demás. Actualización 2. Aparentemente, no solo mi papá está solicitando la custodia completa, sino que Eddie también está solicitando el divorcio. Me enteré porque mi madre le envió a mi papá un montón de mensajes, rogándole que hablara con Eddie y arreglara esto, diciendo que no puede vivir sin todos nosotros. No sé cómo espera que la escuchemos después de todo lo que hizo. Se aseguró de que me trataran mal y no le importó durante tantos años, sabiendo que había estado mintiendo descaradamente sobre mí a su esposo. Rezo para que ninguna persona tenga que sufrir algo así a manos de su propia madre. Me preguntaba qué había hecho mal, y por qué era odiado por el esposo de ella y su familia sin motivo alguno. Mientras tanto, ella solo se preocupaba por sí misma y nada más. La he bloqueado en todas partes y no quiero volver a hablar con ella nunca más. He aguantado mucha basura en los últimos años, solo porque la amaba y quería que fuera feliz. Claramente, ella no sentía lo mismo por su propio hijo y solo le importaba su propia felicidad. Así que ambos pusimos su felicidad primero. Bueno, ya no. Actualización 3. Es oficial, Eddie ha solicitado el divorcio. Eso es literalmente todo de lo que la gente está hablando en este momento. Mi familia y un par de amigos en común que tenían mis padres. Mi madre está lidiando con esto de una manera muy extraña al publicar citas tristes en las redes sociales, de las cuales he estado recibiendo capturas de pantalla de mis primos. No sé qué espera, pero definitivamente eso no va a ayudar. Ella cavó su propia tumba y ahora tiene que acostarse en ella. Actualización 4. Así que ahora mi papá tiene la custodia completa de mí. Han pasado un par de meses, y mi madre luchó duro, pero desafortunadamente, el divorcio y todo lo demás lo complicaron mucho para ella. Teníamos todas las pruebas de lo que me había hecho pasar, así que realmente no tenía ninguna oportunidad. Sin embargo, su abogado logró prolongar el caso durante un par de meses, al menos. De todos modos, ahora no tengo que visitar a mi madre si no quiero porque mi papá es el padre con custodia. Ella sí tiene derechos de visita, pero no sé cuál es el punto de eso, ya que ni siquiera quiero hablar con ella más. Estoy feliz con mi padre, y la vida va bastante bien. Incluso he hecho las paces con mis amigos, y estoy deseando seguir adelante. Actualización 5. Como ya sabrán, había cortado todo contacto con mi madre, y la tenía bloqueada de todos los sitios. He estado viviendo con mi padre, quien tiene la custodia completa, y ciertamente he estado muy bien. Pero mi madre se ha puesto en contacto de todas formas. Y es a través de una carta escrita a mano que dejó en la casa de mi padre. Se nota que está desesperada, porque ya nadie escribe ese tipo de cartas. En la carta, expresaba arrepentimiento y tristeza por todo lo que había sucedido. Afirmaba que me amaba profundamente, y que lamentaba profundamente las decisiones que había tomado en el pasado. Decía que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para reparar nuestra relación, y que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Si bien el gesto fue bueno, ya que es la primera vez que muestra arrepentimiento genuino por todo, creo que no cambia mucho las cosas. Me quedan algunos meses, creo que 19 si las cuentas no me fallan, para irme a la universidad, así que no es como si ahora estuviera pensando en irme a vivir con ella de nuevo. No le veo sentido. Siempre pensé que ella había hecho sacrificios por mí. Por eso tampoco creo que perdonarla y volver a vivir con ella sea una buena idea. Tal vez es hora de que viva su propia vida sin la molestia que puedo ser para ella. No lo digo porque realmente lo sea, pero creo que todos estos años repitiendo eso hicieron parecer que sí. Así que creo que le estoy haciendo un favor, aunque ella no lo vea así.